quiero tomar una frase que escuché de una concejala que dijo, 2 semanas no le fue suficiente para abordar. Le voy a contestar a la concejala de que no, 2 semanas no son suficientes para abordar. Quizás para los concejales del oficialismo que vinieron a leer el librito que Mariel entregó en la apertura de sesiones, les sobró el tiempo. Digo, muchos. No todos, pero muchos. Pero para los que nos sentamos, fuimos a los cajones, revisamos los expedientes, la verdad que 2 semanas nos quedó corto y debo decir que me quedaron expedientes a los cuales le saqué fotos que no terminé de leer, porque lleva mucho tiempo. Pero les voy a hacer unas preguntas a esas personas, digo, que vinieron acá y dicen que necesitan hablar y digo, como dijo un concejal, a repetir lo que les bajan del Ejecutivo y no hacer un análisis o una auditoría, como bien se dijo. Para la persona que leyó todo el librito de lo que se hizo en salud, pudo ver y preguntar por qué la red pública AMBA tiene afectado y percibió recursos, 283 millones de pesos, pero no puso nada en compromiso. ¿O por qué las unidades sanitarias también tienen recursos percibidos, pero no fueron afectados? Digo, porque eso es lo importante. Saber qué se hace con la plata, no venir a repetir lo que nos dicen como loros sin siquiera sentarnos a pensar, a ver de qué se trata el presupuesto, qué nos dicen los números. Después voy a hablar también del fondo educativo respecto a esta transparencia que mencionan. La verdad que la rendición de cuentas, particularmente para mí, es no solo una de las funciones más importantes, como se dijo, que tenemos los concejales, sino también es la piedra fundamental de cualquier gobierno que aspire a ser transparente. De nada sirve hablar de participación, de cercanía o de un Estado presente, como quieren decir acá, si no se dice la verdad sobre el manejo de los recursos públicos. Porque como decía Perón, la única verdad es la realidad y la realidad se mide en números y no en los relatos de campaña. En el 2024 el municipio percibió 170.173 millones de pesos. De ese total, 57 provino de fondos provinciales, 36% de libre disponibilidad y 21% de afectados. Y el 42% de los recursos fueron municipales. ¿Saben qué es lo curioso? Que cuando aprobaron el presupuesto era de 139.126 millones. Ya había tenido una gran inflación, a pesar que el concejal habló de una proyección del 75% que tenían en mente en ese momento. Sin embargo, a pesar de esa gran proyección que se tuvo, esa inflación que fue más del 75%, las modificaciones presupuestarias fueron casi del 55.838 millones, un 40% más. Resultado, terminamos manejando un presupuesto de 194.965 millones. Entonces, cuando hablan de crecimiento de recursos propios, en realidad están vendiendo espejitos de colores. Porque si uno mira el dato completo y no solo el que les conviene mostrar, casi el 60% de los recursos sigue viniendo de provincia. Más de la mitad del presupuesto municipal depende de afuera. Pero nos quieren hacer creer que lograron la autonomía financiera o soberanía financiera, como dijo el concejal. No solo es falso, sino que es hasta un insulto a la inteligencia. Autonomía municipal, la verdad que es algo que los escucho repetir sesión tras sesión, rendición tras rendición, y me hace reír. En el 2023 los recursos de libre disponibilidad municipales representaban el 35% del total percibido y los provinciales el 28%, 7 puntos de diferencia. Hoy dicen que esa brecha se redujo
que están 2 puntos arriba, 7 tenían antes. ¿Eso es independencia, esos 2 puntos arriba? En el 2022 los recursos propios eran del 36%. No hay evolución y no hay independencia, hay un relato. Además, cuando uno mira los índices de cobrabilidad municipal, descubre que no mejoraron. Lo que creció no fue la recaudación por una gestión más eficiente, lo que creció fueron las tasas. Sí, los tarifazos que año a año nos dijeron que no iban a hacer y terminaron haciendo. ¿Y quiénes, utilizando la frase del concejal, es fácil recargar el sacrificio sobre otros? ¿Quién es el que hace el sacrificio? El vecino de Moreno. El vecino de Moreno a quien todos los años le aumentan por encima de la inflación. Se lo sigue exprimiendo. Durante el 2024 los ingresos municipales crecieron 174% frente a una inflación de 117,8%. ¿Y cuál es el problema? Que los gastos también se dispararon y mucho más de lo que ingresó. Comprometieron 204.575 millones, devengaron 185.637 millones y pagaron 175.473 millones. Es decir, gastaron más de lo que tenían, más de lo que recibieron y ahora vienen con la cara de piedra, como todos los años, a pedirnos que convalidemos esos excesos. Así gobiernan, así gobernaron y seguirán gobernando por un tiempito más, a las trompadas con la caja para que después se arreglen los que vienen. El modelo de Mariel es el modelo del manejo discrecional de los gastos, de mucho marketing y poca gestión. Yo me pregunto, ¿a dónde va la plata? ¿Al vecino? ¿A los servicios esenciales? No, va al marketing, va a la propaganda política. Por ejemplo, la Secretaría de Comunicación, sí, se creó una Secretaría de Comunicación que es la fábrica de los relatos de la intendenta. Tiene un presupuesto mayor que toda la Secretaría de Mujeres, 274% más. Mientras en comunicación se gasta en publicidad, en encuestas, en focus group, en contratar locutores y presentadores para radio que nadie escucha, mientras tanto, en el área de mujeres, no ejecutaron el presupuesto del programa Hogar de Protección destinado a proteger a víctimas de violencia. Hablan de derechos, pero ajustan en las áreas más sensibles. Esa es la verdadera cara del modelo. Publicidad, carteles, panfletos y despilfarro. Mientras se caen los techos de las escuelas públicas, gastan millones en carteles. Mientras las salitas de salud no tienen insumos básicos, imprimen periódicos para hacer propaganda personal. Analicemos la ejecución del gasto de la Secretaría de Comunicación Públicas y Relaciones Internacionales. Y cuando lo hicimos no nos sorprende que sus grandes gastos estén en servicios técnicos profesionales, otros servicios, publicidad, propaganda, papel e impresos. Casi el 70% de su compromiso está en esas categorías. Todo destinadas a marketing político de la señora intendenta. Ahora, para que notemos las prioridades del Ejecutivo Municipal, veamos algunos de esos gastos que realiza el Secretario de Comunicación. Contrata por compra directa un servicio de audiovisual, locución, creatividad, producción radial por 3.800.000 pesos. Básicamente es un presentador y un productor. Contrata un mes de servicio de envío digital de información, contrata a la empresa La Independiente de Publicidad por los meses de octubre y noviembre del 2023 por 6.100.000. La justificación es que se requiere para bases de estadísticas sobre las necesidades barriales para mejorar los servicios que se brindan en la comunidad. Básicamente, aquellos que hablan de un Estado presente no solo precarizan el trabajo y terciarizan el Estado, sino que también ese trabajo que antes hacía la militancia, ahora lo pagan.
La verdad que yo hay veces que me pregunto dónde quedó el peronismo, dónde quedaron esas bases. Brindando un servicio bastante similar, tenemos a Branton Consultora, a quien se contrata por 7 millones para realizar posicionamientos sobre datos estadísticos y estrategia municipal para mejorar el servicio. Para el que se perdió, básicamente es Focus Group. Y quiero que escuchen esto. Quizás algo les suena porque algunas veces lo han utilizado en las sesiones. Municipio de Moreno, Focus Group, gestión, análisis y conclusiones. Se midió el conocimiento y la valoración en gestión en asfaltos y bacheo, gestión en obras públicas en general, gestión en seguridad. Asfalto y bacheo, se mantiene una alta valoración por lo hecho y demanda por más en todos los niveles etarios. Frases destacadas: mi casa ahora vale más. Tantos años sin asfalto parece un sueño. A mí todavía no me llegó, pero dicen que este año me llega, no veo la hora. Obras públicas, asimismo, hay reclamos por obras inconclusas o todavía no se hicieron. Tomen nota de esto que es interesante. También hay demanda por luminarias. Pusieron luminarias, pero faltan. Hay lugares que son una boca de lobo, dicen los vecinos. Seguridad. Hay una percepción en todos los niveles de una creciente inseguridad. Básicamente sobre hurtos menores, celulares, carteles. La conclusión a la que llega el Focus Group. Hay un reclamo de más asfalto. 2. Hay un reclamo de más luminarias y de obras inconclusas o no realizadas. 3. La seguridad no termina de convencer. Hay demanda de más. No obstante, las luminarias y las cámaras son un acierto. Sin ir más lejos, la sesión anterior creo que nos invitaron a recorrer los barrios. Me parece, chicos, que los que no están recorriendo los barrios son ustedes, porque tienen que salir a pagar para que les digan lo que todos sabemos. Me parece que hay mucha Hilux, hay mucha lejanía, pero bueno, quizás sean los últimos 2 años, porque ya no puedan entrar a los barrios y por eso tienen que pagar a estas empresas. Pero no, voy a nombrar una más, pero habían un montón de estas. También pagaron por encuestas online. Ya ni siquiera cercanía, ir a un casa por casa ni nada. Ahora hasta online se pagaron 6 millones de pesos. Si hablamos de publicidad, siguieron los amigos de siempre, Seres Libres, 6 millones, Dúo Productora, por 3 meses de publicidad en radio, 4 millones y medio, Multimedios Marketing, 21 millones, Borda Rogelio, 10 millones, Wizard Agency, que es una consultora política que tiene a casi todos los municipios peronistas, esa se llevó 3 millones. Después también tenemos los carteles publicitarios, algunos con números bastante llamativos. 10 millones por un cartel del plantín floral. 11 millones por un cartel para comunicar que hay más policías. Básicamente, no sé, digo, les vuelvo a leer lo que dice la encuesta, si quieren, el Focus Group. Digo, me parece que es innecesario gastar 11 millones de pesos en decirle a la gente que tienen más policías en la calle. 5 millones para comentarles lo de la faltera. Para que tomen una dimensión de lo que estamos hablando, una obra de refacción integral, por ejemplo, en la secundaria número 10, se comprometieron 4 millones y medio. La P81, la ampliación tiene un compromiso de 9 millones. Miren si se podrían haber hecho cosas. Miren si, en vez de poner y gastar en esos carteles, se podrían haber hecho decenas de obras reales. Pero después vienen los concejales a las sesiones a invitarnos a las jornadas solidarias
para hacer los arreglos en las escuelas. Yo le diría que pongan la plata donde hay que ponerla y se la dejen de dar a los amigos. Lo que nunca faltan son los periódicos de Irigoyen, los periódicos de Mariel. En general tenemos dos empresas que son las que imprimen. Caribés, que se llevó durante el 2024 353 millones de pesos. 353 millones de pesos. Color Press, que es la otra que imprime, se llevó un poquito menos, se llevó 65 millones todos los meses. Después de eso hay que sumarle el pago a las cooperativas para que salgan a repartirlo. Todo esto teniendo redes, teniendo radio, teniendo canal de stream. La verdad que medios para publicar no les falta y sin embargo siguen decidiendo gastar en publicidad cuando hay un montón de necesidades insatisfechas de los vecinos de Moreno. La verdad que no hay prioridades y la gestión deja bastante que desear. La estafa institucionalizada, diría yo, lo dijo mi compañera, lo mostró con diferentes ejemplos, lo nombraron algunos otros concejales, pero voy a hablar puntualmente de una, Bluemail. Me hace acordar a Compubecar en otras gestiones. Si hablamos de desprolijidades, no podemos dejar de mencionar este festival de contrataciones. Bluemail es una empresa que solo reparte sobres. Se llevó casi 70 millones de pesos en el 2024. Y para evitar licitaciones transparentes, desdoblaron compras de manera burda. Iniciaron el mismo día, la misma persona, la solicitud 55 y por otra parte la solicitud 54. Los expedientes fueron 2589.72 y 2589.73. La primera por 5 millones y medio, la segunda casi por 11 millones. ¿Saben por qué hacen ese desdoblamiento? Lo hacen porque de esa manera pueden evitar la licitación privada. Pueden hacer un concurso de precios que, como bien se dijo acá, se presentan las mismas empresas, los presupuestos no llegan y terminan eligiendo a quién, a esa primera que les pasó el presupuesto. En este caso, Bluemail, que ganó todas las contrataciones sin competencia, claramente. Así tuvo contrataciones todo el año. Hay otra que es la 193. 7 días antes se había hecho otra. Esa es la 193, es por casi 7 millones de pesos. 7 días antes se hizo la 188 por 16 millones de pesos. Esta es la transparencia de la que ustedes hablan. Después tenemos, como bien se dijo acá, los amigos de siempre y el festival de contrataciones. Esos que sabés que vas a ir a la rendición y los vas a encontrar. Algunos son más discretos, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo Succio Alejandro, que se llevó más de 357 millones en el 2024. Digo más discreto porque vende elementos de computación. Ahora, miro a Quimel, que es otro de los que aparecen todo el tiempo, que se llevó 831 millones de pesos, y es ridículo porque pasa de un catering a la venta de electrodomésticos, a la venta de escritorios, a la venta de baterías, a la venta de pintura. Polirrubro tremendo. Y como se dijo bien, se le paga siempre en término, ¿no? Claramente. Y también, casualmente, desdoblando las compras. Tenemos los show. Show y más show. Y por supuesto, no podían faltar este año también para la fotito. Tenemos contrataciones como por ejemplo la de Oviedo Jorge Mariano,
por el 75 aniversario de Cuartel Quinto, que salió 5 millones. A Malena Dalacio, show con la cantante de Alica, que costó 6 millones. Cantos Roberto Jesús, que realizó un show artístico en el encuentro de sus provincias y su cultura, que costó 8 millones. Para este mismo show se contrató a Carabajal Homero por 6 millones. La conducción quedó a cargo de Carla Conte por 2 millones y medio. También estuvo Ruedi por 10 millones. Soto, Ivana, por 7.260.000, quien también después tuvo otra actuación por 8 millones. Pero todos los eventos requieren otros gastos, los alquileres de equipos, elementos de transporte, por ejemplo. Y si miramos, por ejemplo, tenemos el Festival FU, que entre contrataciones, producción técnica, integral, vallas, prenda de vestir, se gastaron 236 millones, solo para un día. El encuentro de las provincias, pudimos encontrar expedientes por 33 millones. La Santa Misa y el Festival Comunitario en la Parroquia Santa Brígida salieron 3 millones y medio. El almuerzo con las comunidades religiosas salió 3.660.000. Estos que acabo de nombrar, todos se los llevó el mismo proveedor. Gabas Adrián, que viene hace años, y que en el 2024 se llevó 69 millones. Otros eventos, por ejemplo, la jornada recreativa Barriales, costó entre servicio integral y sonidos, vallas y demás, 25 millones de pesos. Una de las productoras que hemos mencionado año tras año es Alfis Producciones, que en el 2024 se llevó 728 millones de pesos. También vino Damas Gratis. En el alquiler de elementos para el show se gastaron 289 millones. No encontramos la contratación de ellos. Y yo me pregunto si realmente estas son las prioridades que tiene el Ejecutivo Municipal, porque después los escucho hablar de lo que no gira nación y cómo hay que empezar a solventar y sacar de otros lados. Y después ves estos gastos que son totalmente innecesarios. Por eso me parece que es necesario remarcar con datos duros, precisos, los que muchas veces se intenta esconder detrás de relatos de campaña. Se dijo y figura en el expediente que muchas obras fueron solventadas con recursos municipales sin utilizar fondos afectados. Sin ir más lejos, lo dijeron varios concejales del oficialismo. Eso permite una comparación bastante clara. Basta mirar los recursos de libre disponibilidad municipal y tomar dos ítems que son los más importantes, personal y basura. Si miramos personal, corresponde el 87% de los recursos de libre disponibilidad municipal y gestionar, solo gestionar, que es mano de obra, se lleva el 25% del presupuesto de libre disponibilidad. Así que básicamente ya con eso no les alcanza. Si observamos los gastos por finalidad en seguridad, un área que es sensible para todos los vecinos, lo dijo el Focus Group, pero lo dicen los vecinos. Se le restó presupuesto al servicio de seguridad, un 5% del presupuesto inicial, pero después vengaron más de lo aprobado. Yo me pregunto si eso es falta de planificación o es negación de la realidad. Yo la verdad que me inclino por lo segundo, porque representa apenas el 8% del gasto total. Cuando miramos los programas específicos, vemos subejecuciones importantes. Por ejemplo, Paradas Seguras solo se comprometieron 17.101 millones de un total de 24.945 millones. Asistencia a la población de 483 millones, solo se comprometieron 483 millones de un crédito de 639. Chicos con menos calles se ejecutó menos de la mitad. Como dije hoy, República AMBA no se ejecutó directamente.
También tenemos, mencionaron hoy, no me acuerdo quién, pero el programa de prevención del delito tampoco se ejecutó en su totalidad. Y son preguntas que uno se hace. ¿Por qué? ¿Cuál es la decisión? ¿Quién toma esa decisión? Después también podemos empezar a preguntarnos sobre algunos gastos. Por ejemplo, la app Moreno, app Alerta Moreno, se pagaron 10 millones por la interfaz. Cuando vos vas a las metas y cuando vas al librito también que entregó la intendenta, 817 alertas atendidas. Hay algo que no está funcionando. Y a pesar de eso, se sigue invirtiendo, porque cuando vos miras la meta de todos los años, el año pasado fueron 700, no el 24, el 23, la rendición anterior fueron 700. Hablan de los CPU en el informe, digo, ponen un CPU que está abandonado, que no tiene policías, digo, y que no es de ahora. Recuerdo haber grabado un video para una de las campañas. En cuanto al área de mujeres, sufrió un recorte del 47% en bienes de consumo. ¿Y para qué se redirigió ese dinero? Para servicios no personales, alquileres o servicios financieros. En obras también hubieron reducciones. De 782 millones para bienes de consumo se bajó a 146 millones. Alquileres aumentaron de 429 a 775 millones. Llamativo. Coordinación de servicios públicos bajó su ejecución de 1.349 millones a 852 millones. ¿En qué sí se gasta y que ha quedado muy claro en esta rendición? Es en la terciarización. Sí, el colmo. Para los que sesión tras sesión nos habla de que quieren un Estado, el Estado presente y le pegan al gobierno nacional, son los primeros en privatizar el Estado. Terciarizaron todo. Cero reconocimiento a la labor municipal. El modelo de Mariel es la terciarización. Se contrató la mano de obra de una empresa para arreglo de ventanas del Palacio Municipal por 47 millones y medio. Se contrató otra empresa, que se la suele contratar mucho, para pintura de oficinas por 16 millones y medio. La verdad yo me pregunto, ¿no hay gente en obras públicas que pueda hacer esos trabajos? ¿No creen capaces al trabajador municipal de poder hacer esos trabajos? Hablaron del cementerio. Soy vecina del cementerio, mejoró un montón. Pero cuando fui a la rendición de cuentas, Dios mío, el mantenimiento del cementerio está terciarizado. Pagan para que corten el pasto. ¿Saben cuánto pagan? En diciembre del 2023 arrancaron pagando por 2 meses 3 millones de pesos para cortar el pasto. Si deben haber 2 o 3 personas cortando el pasto es mucho. En marzo del 2024 se fue el mes a 2.250.000. Contrataron por 3 meses. En mayo, el mes se fue casi al doble, 4.375.000. E igual se le otorgaron otros 3 meses. O sea, en esa última contratación estamos hablando de más de 13 millones de pesos. Transparencia. Fue la concejal que habló de la transparencia, habló del cementerio con hoja y todo. ¿De qué transparencia me está hablando? Porque esto no tiene transparencia, porque ni siquiera tiene justificado cuáles fueron las labores, corte de pasto, nada más. Y encima después nos tenemos que encontrar un montón de... Son compra de desmalezadoras, arreglos de desmalezadoras. O sea que ni siquiera ponen los insumos. Pero es una cooperativa amiga, claro, obvio.
Además, esa misma cooperativa realiza también las tareas de mantenimiento del Museo Molina Campos por 5 millones. Veredas y plazas también fueron terciarizadas con contratos millonarios. La cooperativa de trabajo 2 de septiembre, otra amiga más, se llevó tareas de limpieza en la vía pública con pago de mano de obra, insumos y herramientas por 26 millones y medio. Me pregunto qué hacemos porque después vos ves y te encontrás, por ejemplo, nombro 3, habían un montón, 3 compras en 2 meses, 335.000 bolsas de consorcio impresas con el logo de la municipalidad para tareas de limpieza. 79 millones de pesos. Me pregunto para qué esas bolsas si la cooperativa nos tenía que poner las bolsas. Pero ahí les digo cuánto se llevó la cooperativa amiga. La cooperativa amiga se llevó 729 millones de pesos. Yunque, la otra cooperativa amiga, se llevó 2.712 millones de pesos. Algunas. Pero hay más terciarizaciones. La limpieza de la planta asfáltica por 17 millones por un solo mes. Obras simples como veredas también fueron terciarizadas. Otra cooperativa amiga, Construcciones de un Mundo Mejor, se llevó Plaza Villa Ángela, 334 millones, Plaza Mariló, 347 millones, Plaza 1 de Marzo, 287 millones. Otras 3 plazas más, 2 de Moreno Sur, 1 de Moreno Norte, 42 millones. Se llevó también la refacción de la Plaza Sófocles, el perfilado y la limpieza de veredas en calles del partido. Impresionante la cantidad de obras que se llevó y que a veces uno se pregunta, uno mira el Yunque, que es otra de las cooperativas. Todas las obras que se llevó, obras como el polo educativo, y se pregunta, ¿cuántos cooperativistas tienen que haber en esa cooperativa? Para poder realizar todas las tareas que el municipio le viene pagando. La cooperativa del Yunque ganó la construcción de veredas en diferentes lugares por 962 millones de pesos. Lugares a definir. La verdad que es la primera vez que veo que los lugares son a definir, que no se pone. Lo único que se puso fue el monto. Necesitamos que factures esto, básicamente, porque después no hay ninguna rendición. ¿Qué hizo esta cooperativa? ¿Se le pagó solamente? ¿Por qué? Es la pregunta. Le pregunto a ustedes. Por ahí quizás me lo pueden decir porque se supone y vienen a hablar y leen el librito y todo. Bueno, quizás lo vieron o quizás le pueden preguntar a la Secretaría de Obras Públicas por qué esta cooperativa se lleva semejante cantidad de plata sin rendir cuentas. Igual la reina de la privatización es la cooperativa Gestionar. En el 2024 se llevó 16.665 millones de pesos. Para el compañero que dijo que la paritaria del trabajador municipal le ganó por un punto en relación a los fondos, en relación a los fondos que no había enviado la Nación. ¿Pudo ver a usted que le interesaba tanto, pero tanto, la basura? ¿Cuánto fue el aumento que tuvo Gestionar? Solo por mano de obra, recordemos, Gestionar. Bueno, les cuento. La empresa tuvo 211% de aumento. Hubo diferencia entre el trabajador municipal y la cooperativa Gestionar. Siempre dijimos que habían trabajadores de primera y de segunda para Mariel. Queda más que claro. Además, pagamos el arreglo de los camiones.
Está claro que cuando usted hablaba de sacrificio, no se refería al gobierno de Mariel, se refería a los trabajadores, como dijo el concejal Pablo. Porque es la primera rendición que lo veo hablar de cómo resultaron las paritarias, porque quedaron un puntito arriba. En todas las rendiciones anteriores, donde los trabajadores municipales quedaron por debajo de la inflación, no dijo nada. Pero ahora quedaron un punto arriba y sale a festejarlo. La verdad que debería darles vergüenza, porque lo que gana un trabajador municipal es miseria. Más allá de que haya quedado un punto por encima de la inflación, venían perdiendo año tras año, así que no hay recomposición salarial. Hablemos del fondo educativo. Yo sé que hicieron las paces con Kicillof, que estaban con Cristina y que ahora hicieron las paces, pero la verdad que no me queda muy en claro la actitud de Mariel. La educación es competencia de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof es el gobernador, sí. Pero Mariel es quien administra el fondo educativo en Moreno. Su responsabilidad con el fondo educativo es para las escuelas. Escuelas dignas y seguras, según levantaban la bandera hace un tiempo atrás. Y mientras repiten como mantra el 100% del fondo educativo se usó para las escuelas, uno mira los expedientes y la verdad que te agarra dolor de panza. Voy a nombrar algunos gastos para que la gente pueda entender de qué estamos hablando. Obras en el Polideportivo Diego Armando Maradona, se mencionó. Y también se mencionó, y me parece como muy interesante, que Nación no giró los fondos para las obras y entonces la gestión de Mariel Fernández utilizó fondos propios para financiar esas obras. 2.000 millones, dijo el concejal. El Polideportivo era una obra que iba a estar financiada con fondos nacionales y la encontramos financiada con el fondo educativo. Un compromiso de 11 millones. Construcción de la pileta del Polideportivo Diego Armando Maradona, 84 millones, compromiso. Obras de refacción en dependencia municipal, 87 millones. A ver, no alcanza con hacer un polo educativo para los funcionarios del Consejo Escolar, que encima también se utiliza el fondo educativo cuando las escuelas no están en condiciones para la refacción de dependencias municipales. La puesta en valor de la Biblioteca Mariano Moreno. Obra de refacciones en el Polideportivo por 1.791 millones. Construcción, del polo educativo, 1.048 millones. Que vamos a hacer una observación también sobre eso. Obra Biblioteca Municipal y sede UNA, 30 millones. Obra de la Plaza Digital. Esa ya me hizo la cabeza. Yo no lo entiendo, no puedo. Oficina Municipal de Juventudes, fondo educativo que se sigue utilizando para cualquier cosa menos para que las escuelas estén en condiciones. Vamos a ver qué pasa ahora cuando empiece el frío. Puedo seguir, tenemos obras en refacción en el Teatro Municipal, construcción de la cancha de vóley en la Casona Trujuy, refacción del Museo Molina Campos, obra de refacción Zoom Aras Trujuy, obra Rancho Los Estribos Molina Campos, obra Punto Joven Francisco Álvarez, los fondos del INDEL que no los pudimos llegar a ver, las partidas no asignables a programas, que me imagino que debe ser igual. Después gastos en Polideportivo tenemos un montón, que podemos debatirlo si quieren. Pero también la Secretaría gastó. Y habló la concejal y habló de las tablas de picar.
Por ahí también me puede ayudar a ver, porque no pude encontrar los expedientes, de qué eran los gastos de textiles, artes gráficas, subsidios en alimentos, productos de limpieza que compró la Secretaría de Educación con el Fondo Educativo. La verdad que lo cierto es que el Fondo Educativo no está en las aulas, que el nombre Sandra y Rubén debería darles vergüenza, lo pusieron en oficinas para funcionarios públicos, mientras las escuelas se caen a pedazos, mientras le robaron el terreno a los chicos de la SPUM. La verdad que ustedes no trabajan por escuelas dignas y seguras. Quizás esta sea la ola de Mariel, pero me parece que antes de repetir las cosas, de venir y leer un librito y venir y cuestionar si nos pareció poco tiempo, deberían dedicar 2 minutos, con 2 minutos no les alcanza, pero deberían dedicar tiempo, aunque sea para no venir a decir cosas que ni siquiera saben si son tan así o no. Antes de pasar a otro tema, me gustaría también consultarles, estoy segura que el miembro informante del cuerpo va a hablar posterior a mí, así que por ahí me puede ayudar, porque tuvo apuro por despachar la rendición de cuentas. Quizás me pueda ayudar porque busqué, pero hay algunos datos que no encontré. Por ejemplo, no encontré los 87 millones de pesos que le pagaron a Dipronor, que salían del fondo educativo. Quizás usted pudo encontrar la devolución del adelanto de una obra que nos salió bastante cara. O también puede ayudarnos a encontrar los expedientes de un caso que fue muy significativo, la muerte de un trabajador y un camión municipal que estuvo relacionado, que es contratado por el municipio, que no pudimos encontrar el expediente. Vimos cuánto le pagaron, 66 millones de pesos, pero no pudimos encontrar el expediente. Quizás usted que tenía más contacto lo pudo tener y por eso no necesita tanto tiempo para analizar. Igual me sorprende porque es el concejal que antes de ser concejal hablaba de crear áreas de transparencia y control del Ejecutivo Municipal. Pero bueno, hay épocas que quedan en el olvido o quedan para la tribuna. Cuando uno revisa toda la rendición de cuentas del municipio, encuentra una constante. Se gasta mal, se gasta más de lo que hay y se gasta para sostener un relato. No hay planificación, no hay honestidad, no hay respeto por los vecinos, hay relato, hay fiesta y hay deuda. Por eso, hoy no vengo con relatos, vengo con pruebas, con expedientes, con números, con órdenes de compra. Porque mientras el discurso habla de un Estado presente, lo que realmente hay es un Estado terciarizado, con contratos discrecionales, prioridades invertidas, donde se paga más caro de lo que vale en realidad, donde la propaganda vale más que una escuela, donde un cartel cuesta más que una obra y donde la militancia fue reemplazada por las empresas amigas. Ya no alcanza con indignarse. Hay que tener la valentía de poner nombre a cada gasto injustificado y exigir que se gobierne con responsabilidad, sin relato y con respeto por los recursos que son de todos. Eso es para nosotros la transparencia. Por eso esta rendición de cuentas no la acompañamos. Muchas gracias.